Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de cocina. Mientras ponemos a punto este pollo, te voy a contar el origen y también te daré algunos consejos y curiosidades para que quede perfecto. Es un plato típico de Hispanoamérica que tiene sus raíces en la madre patria España, remontándose al siglo VIII. Su primer viaje fue en barco e influyeron directamente en nuestra forma de comer. Aquí no se pierde nada, así que vamos a reservar al finado para echarlo en una olla con ajo porro, pimientos, apio España o celery, cebolla, ajo, cilantro y 1,5 litros de agua. Ponle sal gruesa, pimienta, orégano y laurel para un caldo bien potente. Vamos a llevar esta olla a fuego alto hasta que hierva para poder sacar todo el gusto a nuestros vegetales y al pollo, el cual vamos a utilizar más adelante para preparar nuestro plato principal. Con la conquista de América, los españoles llevaron el arroz y el pollo al nuevo continente. Así se fusionaron con los ingredientes locales como el maíz, el tomate, el pimiento, el cilantro o el pimiento choricero. Así, cada país y cada región le dio su toque personal. Colombia, Costa Rica y Panamá, el pollo se tiene desmechado. En el Perú, el pollo se cocina aparte en presas enteras que luego se integran. Existe otra variedad que es el pollo rojo, donde el ingrediente principal del sofrito es el ají panca. Nuestro invitado ha estado presente en muchas juntas sociales. Para fines de esta preparación tenemos procesado zanahorias, pimientos rojos, verdes y amarillos, cebolla, ajo, maíz y guisantes, todo en cubitos finamente troceados, siendo la ecuación perfecta de sabor, color y vitaminas que acompañan a un verdadero plato campeón. ¿Te acuerdas de nuestro buen caldo de pollo casero y orgánico? Vamos a colar y reservamos, que seguirá a nuestro lado mientras hacemos el arroz. Usaremos aceite annotado. En Ecuador se usa achiote para darle un vivo color amarillo y se le suele agregar pasas. Agregamos ajo integrándolo con el aceite como base para cocinar el arroz. Elegir un buen arroz, preferiblemente de grano redondo y de calidad, como el arroz bomba, que absorbe bien el sabor y no se pasa. Colocaremos el arroz a fuego alto los primeros minutos para que se abra el grano y luego bajar el fuego y dejar que se haga lentamente. Removeremos un poco para que se impregne, lo dejamos tantito para que no se rompa ni se pegue. El tiempo de cocción dependerá del tipo de arroz, pero suele ser de unos 15 a 20 minutos. Añadimos 1 litro de nuestro caldo supremo directo al corazón del arroz y tapamos para que se cocine mejor. Ahora presta mucha atención, ya que como lo hicimos antes, será aceite annotado y ajo en nuestra sartén. Una vez que se dore un poquito el ajo, estará la escena perfecta para que vayamos colocando el pollo, para que quede dorado por fuera y tierno por dentro. Repártelo por toda la superficie y que queden bien distribuidos. Le damos su primera vuelta de sabor para que estén bien integrados. Dale tu toque de orégano, sal, pimienta y paprika y continúa removiendo que ya vaya el presellado del pollo con estas especias antes de vertir los vegetales. A la primera de cambio de color de la proteína base vamos a colocar en orden de cocción. Inicia con los pimientos verdes, sácalos, no te guardes nada. Coloca los pimientos amarillos, seguido de los pimientos rojos, con la cebolla. Lo importante es picar todo muy fino y rehogarlos a fuego lento hasta que estén bien pochados. Intégralos para que ya el cruce de colores nos anuncien hacer un buen sofrito con verduras y especias, que le dará el sabor y el color al arroz. Se puede usar laurel, tomillo, cilantro, azafrán, pimentón, pimiento choricero, lo que aporte la creatividad. Ajusta el fuego para que nada se queme. Continúa moviendo y baja nuevamente la intensidad.
Coloca el punto de sal apropiado para ti, que ya esta será la definitiva, y remueve. Ahora que ya tiene esta apariencia, vamos a colocar la zanahoria, que la reservamos hasta este momento, que ya la teníamos cocida un poquito, sin que se nos pase, para que no se nos haga puré. Añade maíz y ahora guisante. Dime en los comentarios cuál es el nombre que reciben en tu país de acuerdo a tu región. Tiene un aspecto impresionante a paella, plato insigne de España, pero este es muy nuestro, un verdadero regalo de la herencia gastronómica. Coloca poco a poco el arroz, espárcelo por toda la sartén, arroz que ya tenemos cocido. Dejar reposar el arroz con pollo unos minutos antes de servir, tapado con un paño o papel aluminio para que se asiente y se termine de hacer con el vapor. Acompañar el arroz con pollo con una buena ensalada, plátano maduro, plátano pícaro o unos ricos tostones, ya por sí solo es una comida contundente. Siendo un plato que ha sido bienvenido en todas las casas, en bautizos, en fiestas, en todas las reuniones familiares y hasta los más puristas se atrevieron hasta llevarlo a la playa. Es tan versátil y rendidor que no deja a nadie indiferente. Y ya está, amigos y amigas, ya tenemos listo nuestro arroz con pollo. Un plato fácil, económico y delicioso, que seguro que les va a encantar. Déjame un like y suscríbete al canal. Espero que les haya gustado y que se animen a probar esta receta en casa.